tiempo. Está. Vale. Sí. Vale, gracias. Sí. Vale, pues si os parece, vamos empezando. Comenzamos la sesión de comunicaciones orales cortas, diálisis. Insistimos una vez más en el tiempo, son 3 minutos de presentación y 2 minutos para preguntas. Si nos pasamos de los 3 minutos no hay preguntas, vamos a intentar mantenerlo, ¿vale? Y empezamos con la doctora Paula Manso del Real. No soy enfermera. Con la presentación, individualizamos la pauta de diálisis en los pacientes ancianos en hemodiálisis, teniendo en cuenta su situación clínica. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría presentaros el trabajo que hemos hecho en varios centros de la Fundación Renal y el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. ¿Ahora? Nos hicimos una pregunta. Si realmente individualizábamos las pautas de nuestros pacientes, porque ahora está muy de moda decir que todos las individualizamos, pero no sabemos si eso realmente es verdad. ¿Y qué es lo que hicimos? Cogimos a 340 pacientes pertenecientes a 6 centros de la Fundación Renal, uno de ellos hospitalario y el resto extrahospitalarios. Casi el 27% de estos pacientes eran mayores de 75 años. Y analizamos muchos datos, muchos datos. Miramos la edad, el sexo, el tiempo que llevaban en diálisis, la diuresis residual, la capacidad que tenían para caminar, cómo llegaban a las sesiones, la situación, cómo se encontraban los días interdiálisis, si estaban o no en residencias y si utilizaban ambulancias. Y, sobre todo, si el uso de ambulancias era real, si la necesitaban de verdad. Además, como datos analíticos, con movilidad de Charlson, analizamos la fragilidad de todos estos pacientes mayores de 75 años con la escala Fried, la dependencia con la escala Bartel y su estado de nutrición pasando el MIS. Unos datos más allá, el tiempo de diálisis, es decir, el tiempo de la sesión, los días en semana que se dializaban, el KTV y algunos datos analíticos como la albúmina. ¿Cuáles fueron los resultados? Muchos, tuvimos muchos resultados porque teníamos muchos pacientes. La edad media de nuestros pacientes es del 82%, de aquellos mayores de 75 años. Por supuesto, más de la mitad eran hombres, diabéticos la mayoría, y su tiempo medio en diálisis era de 4 horas. Es decir, era el tiempo de diálisis habitual, el que siempre ponemos, 4 horas, 3 días a la semana. La mayoría no tenían diuresis residual o la diuresis residual era muy limitada, un IMC por encima del 25% y la albúmina no era excesivamente mala. Lo que más nos llamó la atención es que el transporte en ambulancia era por encima del 80% de los pacientes y la mayoría de ellos no era necesario. Y tan solo el 10% de los pacientes están en residencias. Es extraño, puesto que la mayoría de los pensamientos son que los pacientes mayores están institucionalizados y por eso están peor. Por lo tanto, las conclusiones a las que llegamos era que efectivamente no estábamos haciendo lo que decíamos que teníamos que hacer. Que los pacientes con movilidad reducida, la edad superior, pautas de diálisis superiores, a pesar de la mayor dependencia, la desnutrición y la fragilidad. Y que además el 50% de nuestros pacientes no pueden hacer una vida normal los días interdiálisis. Por lo tanto, debemos hacer lo que decimos, es decir, individualizar las pautas de los pacientes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Con esto entiendo que quieres decir que disminuir el tiempo en estos pacientes. Más que disminuirlo, ajustarlo. Es decir, tenemos que tener en cuenta su diuresis residual y lo que necesitan para tener una vida digna, que puedan hacer algo en el día que no están en diálisis, porque si ya les limitamos el día que están en diálisis a estar allí sentados, su movimiento está muy limitado por estar en una sala de diálisis. Pero Dime. ¿No consideras entonces que el estar media hora más, sí que media hora menos podría tener un Probablemente efecto estar media beneficioso? hora menos haría que los pacientes estuviesen mejor. Sí, Tino. Muy rápido, Tino. La dosis de diálisis es
tratar al paciente de una forma holística. Es decir, no solamente la nutrición es importante, porque tener 3,5 de albúmina la prealbúmina seguro que es peor todavía. Y luego hay que introducir, pues como se habló esta mañana, el tema del ejercicio, el tema de la nutrición, tener en las unidades renales nutricionistas para... Y ese comentario añadiendo lo que tú has planteado. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Muy bien, Pues pues si no hay más preguntas, muchas gracias y pasamos a la siguiente comunicación, titulada Medición del flujo del acceso vascular mediante hemoconcentración medido por absorciometría como biosensor de la máquina de hemodiálisis. Del Hospital Clínico de San Carlos presenta Rómulo Casco. Buenos días. Pues comenzamos. Como todos sabemos, la medición periódica del flujo del acceso vascular, el QA, es uno de los métodos más eficaces para la detección de estenosis y prevención de trombosis, tanto en fístulas arteriovenosas nativas como en las prótesis de PTFE. El objetivo de este estudio es analizar el QA, el flujo del acceso vascular, medido por hemoconcentración por absorciometría, QA-HA como biosensor de la máquina de hemodiálisis, y compararla con la dilución con salino y empleo de ultrasonidos, QA-US, mediante Transonic. Para ello recogimos un total de 22 pacientes con una edad media de 66 años. 16 pacientes fueron varones y 6 mujeres, con un tiempo en hemodiálisis de 46 meses. 10 pacientes portaban una fístula radiocefálica, otros 10 pacientes portaban una fístula húmerocefálica, un paciente portador de una fístula húmerobasílica y un paciente portador de una fístula con prótesis PTFE. El tiempo de recogida de datos fue de septiembre a diciembre del 2021. Para ello tuvimos que hacer la determinación del flujo del acceso vascular simultáneamente por ambos métodos, por la hemoconcentración por absorciometría y por el empleo de ultrasonidos mediante Transonic. Para ello tuvimos que calcular la recirculación, tanto con agujas en posición normal como con agujas en posición invertida. Por ambos métodos se realizó la medición durante la primera hora de diálisis y a un flujo constante con un QV de 300. Con los resultados, los analizamos en nuestro programa de Nefrolink y con ello calculamos el flujo del acceso vascular, el QA. Se realizaron entre 2 a 3 determinaciones por paciente a lo largo del periodo de seguimiento y cabe recalcar que solamente son necesarios entre 3 minutos en posición con agujas invertidas para calcular la recirculación. En esta primera tabla tenemos los resultados del flujo tanto por el QA por hemoconcentración por absorciometría como por ultrasonidos, donde vemos los flujos del acceso vascular. Con el primero tenemos 1473,12 y con el otro, mediante ultrasonidos, 1546, donde no vemos diferencias estadísticamente significativas. Al realizar el coeficiente de correlación de Pearson, tenemos un coeficiente de 0,636, que es un coeficiente con una relación un poco débil. Y al realizar el test de Bland-Altman podemos ver que los flujos se mantienen constante a flujos bajos, por debajo de 1500 ml minuto, pero a medida que avanzan hay mucha dispersión con la medición por ambos métodos. Y nuestras conclusiones son que la medición de hemoconcentración por absorciometría como biosensor de la máquina de hemodiálisis es un método sencillo para el cálculo del flujo del acceso vascular. El corto periodo con agujas invertidas que se precisa para su cálculo hace que se pueda realizar de forma repetida y sin alterar los esquemas de diálisis. Gracias. Muchas gracias. Doctora Fernández. Sí, te quería comentar que la diferencia entre la medición de los dos métodos, que decías que había dispersión, eso suele observarse cuando se mide el flujo por distintos métodos. O sea, cuando lo comparas con el método en teoría de referencia, que es ultrasonidos. Pero yo creo que eso no invalida en absoluto el método que estáis haciendo, porque lo importante en esto es comparar la evolución del paciente consigo mismo siempre con su método. Entonces, si lo vais a medir siempre con ese método, tiene importancia, porque la caída del flujo es lo que te va a ser predictor de un problema del acceso y no ya compararlo probablemente con otros métodos. No, lo que queríamos ver era si es que era fiable este método con el gold estándar, que es el uso del Transonic, claro. Entiendo, pero que no invalida el método, quiero decir, aunque no haya una buena correlación, lo que te quería comentar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Pues muchas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente presentación, que ya ha sido anunciada en las charlas de esta mañana. La presenta el doctor Ramiro Cazar.
¿Por qué se niegan a realizarse una fístula a los pacientes portadores de catéteres para hemodiálisis? Buenos días, soy Ramiro Cazar, médico de la Fundación Renal y en representación del grupo de trabajo de la Fundación, pues vengo a presentarlo el por qué se niegan a realizarse una fístula a los pacientes portadores de catéteres. Todos sabemos que las fístulas arteriovenosas es el acceso vascular, la arteria nutricia de los pacientes en diálisis y que ya está comprobado que se asocian con tasas más bajas de morbi y mortalidad, mejores resultados clínicos, mejores resultados en calidad de vida y en definitiva en la supervivencia. Secundario a ello, ya casi todas las unidades cuentan con equipos multidisciplinares, enfermeros, nefrólogos, cirujanos, radiólogos, para tratar de que el uso de la FAP sea prevalente y al mismo tiempo disminuir la cantidad de catéteres en nuestras unidades. Pero estos equipos y este trabajo, aunque es grande, es insuficiente. Hay muchos estudios en el que ven que hasta un 30% de los pacientes elegibles rechazan la creación y la canulación de la fístula, por lo que teniendo equipos multidisciplinares que funcionan, pues hay que cambiar el enfoque jerárquico médico-paciente hacia una atención integral centrada en el paciente, en definitiva, incluir sus perspectivas, su autonomía para tomar una decisión compartida y con adecuada información. Por ello, decidimos analizar las razones por lo que los pacientes en hemodiálisis se niegan a realizarse una fístula. Lo que hicimos es de nuestros pacientes, de 637 pacientes de la Fundación Renal en diferentes comunidades, Madrid, Castilla y León, Galicia, eran portadores de catéteres 255. De estos hemos analizado la causa negativa de la fístula de los 92 pacientes al final y los factores relacionados con esta negativa. Los resultados los tenemos en la tabla 1 de motivos. Entonces vemos que los dos principales motivos con diferencia es el miedo. Miedo por complicaciones previas de fístula y miedo a punciones o a la cirugía sin haber tenido fístulas previas. En total, casi un 60% de los pacientes que se niegan a realizarse una fístula es por miedo a tener. Luego seguimos, no menos importante, es la preferencia de llevar un catéter por comodidad, por mantener un status quo. En ciertos pacientes la estética, pacientes que trabajan con sus manos o de cara al público y luego la edad también. Y dentro de los factores asociados a las negativas de la FAP y a la preferencia de tener el catéter, vemos un dato muy importante que nos va a servir para tener una idea, es que el 94% de los pacientes que prefieren tener un catéter iniciaron la terapia con el catéter. Y eso nos da la idea de que es uno de los dos principales puntos a trabajar. Entonces, para concluir, la negativa a realizarse una fístula es ser portador de catéter, o sea, empezar la diálisis con catéter. Hemos hablado del miedo, ya sea por experiencias personales o vicarias. El principal factor asociado a la negativa, es decir, a preferir, es, como ya había dicho al inicio, con catéter. Y, por lo tanto, son dos motivos que pueden ser abordados por el equipo multidisciplinar con una educación y asesoramiento oportunos, dando información detallada para una toma de decisiones compartidas. Y además, la segunda parte, acerca de las experiencias sobre una fístula, es intentar exponer a estos pacientes a menos experiencias indirectas negativas con las fístulas que ya tienen o que tienen sus compañeros en la sesión. Ambas medidas para mejorar las fístulas y para que las fístulas que funcionen no den experiencias negativas, seguramente van a ayudar a disminuir el número de catéteres en las unidades. Gracias. Muy bien, Ramiro. Muchas gracias por la presentación. Desgraciadamente te has pasado de tiempo y no hay preguntas. ¿Vale? Lo siento, pero tenemos que ser muy estrictos, si queréis que os comenten algo. Vale. La siguiente presentación es fragilidad en el paciente en terapia renal sustitutiva. Es lo mismo hemodiálisis que diálisis peritoneal del grupo de la Princesa. Mientras llegas, un consejo ya de mayor. Si vais a correr en la introducción, que nos la sabemos todos, y presentarnos los resultados bien. Presentaré el trabajo que han presentado.
Definimos la fragilidad como el deterioro fisiológico relacionado con la edad que va a conceder a los pacientes mayor vulnerabilidad, mayor carga sintomática y se va a asociar a efectos adversos y una peor tolerancia al estrés. Aunque detectar la fragilidad cada vez sea una práctica más extendida en diversas especialidades, todavía no contamos con herramientas validadas específicamente para la enfermedad renal. Sin embargo, sí que hay escalas pues, un poco más globales y sencillas de aplicar que permiten tener una idea bastante clara del estado de fragilidad de los pacientes. Para conocer el estado de fragilidad de los pacientes en nuestra unidad, hemos realizado un estudio transversal en nuestras unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Hemos recogido datos antropométricos de comorbilidades, epidemiológicos y de factores asociados a la técnica. Hemos medido la fragilidad con la escala Frail y hemos encontrado factores asociados a mayor fragilidad. Hemos incluido 57 pacientes, de los cuales 56% estaban en hemodiálisis y 44% en diálisis peritoneal, con una edad media de 66 años, más o menos 14, y de los cuales el 67% eran varones. De acuerdo a la escala Frail, 26% eran no frágiles, 40% prefrágiles y 34% frágiles. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, vemos que los pacientes en azul en hemodiálisis presentaban mayor fragilidad en comparación a los de diálisis peritoneal, principalmente a expensas de mayor fatiga, problemas en la deambulación y mayor carga de comorbilidades, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Pues entonces, como conclusiones tenemos que existe más fragilidad en los pacientes en hemodiálisis, que los factores asociados a la fragilidad fueron la edad, la presencia de POC y de cardiopatía isquémica, y realizando un análisis multivariable ajustado, encontramos que el único factor predictor independiente de fragilidad era la edad. Y eso es todo. Vale, perfecto. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Esa diferencia podría estar relacionada con una selección positiva en la elección de la técnica, ¿no? Sí, nosotros creemos que sí. O sea, indiscutiblemente, cuando el paciente puede elegir de manera programada la técnica, en ese caso la diferencia no existe, no es mucha, pero suele haber más pacientes en hemodiálisis que ingresan a la técnica pues, de manera urgente, por ejemplo, sin una preparación adecuada, y claramente van a tener más comorbilidades que condicionan más fragilidad. Y luego la edad, que en general los pacientes en diálisis peritoneal son como 10 años más jóvenes de media, ¿no? Eso es. ¿Alguna pregunta más? Sí, Allí. doctor Morales. Sí, la pregunta es muy sencilla. ¿Habéis detectado mucha fragilidad? ¿Cuál es el siguiente paso en estos pacientes para intentar mejorar esta situación? Claro, a ver, lo ideal sería que una vez que detectamos qué paciente es más frágil, intentar aplicar alguna estrategia, principalmente como lo he comentado en la mañana, evitar la sarcopenia, tratar que nuestros pacientes se muevan más, promover la deambulación y bueno, claro, luego lo que no se puede mover, que es la edad, no se puede incidir sobre ello, pero sobre las comorbilidades quizás sí, estar más pendiente de aquellos pacientes, hacerles un estudio más exhaustivo y tratar de tenerlo más controlado que se pueda. Pero vamos, principalmente yo me iría por el lado de la funcionalidad, del movimiento, del ejercicio. Eso es, me soplan por aquí que tenéis que hacer ejercicio, ¿no? Así parece. Además, nosotros estamos en algunos sitios... Ah, perdón. Ay, perdóname, como tenía esto... No, Va. no, venga, te dejamos a ti. No, es solo decir que hay otras fórmulas que son el ejercicio en casa con receta domiciliaria, que nosotros también lo estamos implementando. A veces en el centro no pueden hacer todo el ejercicio que queremos y lo extendemos al domicilio, es decir, que se puede hacer. Qué bueno. Sí. Acabo de comentar, breve. la Comunidad Europea ha sacado unas guías que se llama el programa Bibi Frail, que sirve para orientar a los pacientes según el grado de fragilidad los ejercicios que tienen que hacer para así corregir. Pero nada más, eso. Y a lo mejor está muy bien lo que dice Lola, pero el programa ese es muy interesante para poner en práctica. Sería bueno aplicarlo. Muchas gracias. Bien, pues pasamos a la siguiente presentación. El doctor José Luis Merino nos va a hablar de un tema muy interesante, análisis de los resultados de nefrología intervencionista durante 10 años en un centro de segundo nivel. Buenos días.
Bueno, nosotros queríamos comentaros nuestra experiencia en nuestro programa de diálisis, fundamentalmente en nuestro servicio de nefrología. Como bien sabéis, bueno, la nefrología intervencionista quizás es una de esas partes menos noble de la nefrología, pero que sí, por otra parte, es fundamental y necesaria para nuestro quehacer diario en diálisis, fundamentalmente. Aquí os traemos un poco lo que sería la actividad desde 2010 al 2020, los procedimientos que hemos hecho desde el punto de vista intervencionista en cuanto al área de nefrodiálisis. En total hemos hecho casi 480 procedimientos, más o menos salimos alrededor de 31 por año, y quizás inicialmente siempre contar aquello que complicaciones más habituales, pues lo más habitual es un hematoma posimplante, que eso a veces nos da un poco de guerra, o un sangrado incorrecible que en algunas ocasiones ha hecho que el paciente que de forma ambulatoria tenga que quedarse ingresado. Esas son las más habituales. Mayores 5 que podemos describir, neumotoras, 2 implantes arteriales que hubo que retirar y 2 perforaciones de cava superior, una con una evolución favorable después de intervencionismo por cirugía vascular y otra que no fue tan favorable con éxito final del paciente. Bien, dentro de todos estos procedimientos os traigo aquí una tabla donde hemos registrado todos los que hemos ido haciendo en este periodo de 10 años. Son muchos datos, quizás un poco insistir en aquellos que estamos haciendo de forma regular, como serían los catéteres tunelizados. Veis que fundamentalmente ponemos tunelizados yugular derecho. Quizás la trayectoria en progresión hasta las épocas de 2019-2020, que es época COVID, donde ya hemos visto una caída. Y quizás también comentar pues, otros que ponemos, que son todos los que ponéis habitualmente, que son los no tunelizados, ¿no? Como podéis ver, prácticamente tenemos una paridad en cuanto a técnica tunelizada versus no tunelizada. La gran ventaja que tenemos nosotros es que al tener autonomía para poder poner los catéteres, en muchos casos no necesitamos un catéter no tunelizado para iniciar diálisis. Bien, quizás otro punto es también la retirada, que es un procedimiento habitual estándar que hacemos nosotros. Por último, para insistir en algún aspecto, quizás los motivos de las técnicas, como casi todos, ¿no? Hemodiálisis aguda, ¿no? Que es un poco el caballo de batalla. En muchos casos, como podéis saber, iniciamos con un tunelizado si viene de ERCA o viene de otro procedimiento. Aquí quizás una cosa también para comentar antes de las conclusiones sería un poco la transferencia de P, que es uno de los motivos también que nos obliga a catéteres tunelizados, probablemente también porque tenemos un programa muy activo de diálisis peritoneal y probablemente al tener ese número de pacientes también hay que hacer una mayor conversión y son pacientes que en general acaban necesitando una técnica de catéter tunelizado. Bien, para finalizar, simplemente creemos que es un área importante para nuestros pacientes y que esta autonomía que nos permite a nosotros en nuestro centro nos da ventajas sobre otros que tienen más dependencia, que el hacerlo nosotros, saber luego las complicaciones, eso nos da un manejo que luego puede ser muy útil en nuestra práctica diaria, que creemos que es un área que sería interesante mantenerla, cuidarla, potenciarla para futuras generaciones y que desde luego es importante que el nefrólogo tenga esa autonomía. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Entiendo que no os ha generado problema con radiología intervencionista del área, aunque no... Claro, no, la peculiaridad que tenemos nosotros es que no hay radiología intervencionista en nuestro centro. Ya, Entonces ya, hay que mandarlos a la princesa. Desde el principio no hubo ningún conflicto porque hemos sido un problema menos para ellos. Claro. Porque no hay que mandarlo, no hay que mandar ambulancia, no hay que andar contando el paciente. Es una radiología también muy peculiar. Entonces tenemos autonomía plena. Cuando hay alguna complicación severa o hay algún caso sí que comentamos con ello, claro. A ver. Doctora Sánchez. Pues igual, tengo una voz muy potente. Que un comentario primero, súper enhorabuena, porque me parece que hacéis una labor genial. Creo que sois un modelo a seguir, de verdad, desde mi punto de vista, y estoy convencida de que muchos compañeros que también. Y lo que ha comentado, o sea, para nada, ningún problema con el hospital donde sí que hay radiología intervencionista. Es al contrario, lo que están haciendo es solucionar problemas, incluso a veces mucho, no te voy a decir que mejor, pero desde luego de una manera absolutamente autónoma y operativa, que lo que hace es evitar sobrecarga en otros hospitales. Enhorabuena y, lo dicho, un modelo a seguir. Muchas gracias. José Luis, felicitarte y solo darte una sugerencia para poner en marcha para el futuro. Tenéis que empezar con las fístulas percutáneas. Que eso es el punto clave ahora con la experiencia que tenéis, seguro que lo podéis hacer.
A nosotros, bueno, y sobre todo, bueno, ya conocéis al doctor Paraíso, que es el jefe del servicio, todo lo que sea intervencionismo, bienvenido sea. El problema es que somos un hospital, pues eso, con 5 nefrólogos, con unas limitaciones que, claro, este tipo de cosas son complejas. Yo creo que, bueno, pues evidentemente tenemos nuestra suficiencia, nuestra autonomía. Los números yo creo que son buenos y evidentemente quien hace técnicas tiene complicaciones, pero yo creo que con ecografía, con escopia y con sensatez, pues nuestros pacientes están atendidos de forma integral. Muchas gracias, José Luis. Pasamos a la siguiente comunicación. Tipo de acceso vascular en pacientes prevalentes. Influye el género y la salud, de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. Hola a todos, buenos días. Bueno, yo voy a presentar este trabajo de la Fundación Renal. Como veis, bueno, todos sabemos que las mujeres en muchos artículos publican que tienen más probabilidad que los hombres de iniciar hemodiálisis con catéter y con un acceso vascular no funcionante. Y parte del motivo tiene que ver, puede ser por un sesgo de sexo, simplemente por las diferencias a nivel hormonal que tenemos entre hombres y mujeres, que condicionarían una mayor tasa de fallo primario, peores resultados de la cirugía y menores tasas de maduración, pero que esto podría llevar a una desigualdad en la atención. Es decir, si una mujer va a tener peores resultados que un hombre, es posible que tendamos a hacerle la fístula más tarde, es posible que indiquemos antes un catéter que una fístula, y bueno, son temas que tenemos todavía que profundizar. Existen además diferencias geográficas en las diferencias en el acceso vascular entre hombres y mujeres, lo que implicaría o llamaría la atención hacia la posibilidad de que haya este sesgo de género que comento. El objetivo de nuestro estudio fue analizar en nuestro medio, porque lo desconocíamos, si existían diferencias por sexo y edad en cuanto al tipo de acceso vascular en los pacientes prevalentes e incidentes. Hemos estudiado los 637 pacientes de nuevos centros de diálisis pertenecientes a distintas comunidades autónomas, Madrid, Galicia y Castilla y León, y hemos analizado el tipo de acceso vascular al inicio de hemodiálisis y en prevalentes y la localización del acceso vascular. Como veis, en relación al acceso vascular al inicio de hemodiálisis, las mujeres empiezan con una mayor proporción la hemodiálisis con un catéter, un 63% frente al 54% de los varones, un 3,2% empiezan con prótesis frente a un 1,5% y menos mujeres empiezan con fístula, un 33% frente al 43,7% de los varones. En cuanto a los pacientes prevalentes, no había diferencias significativas entre hombres y mujeres. Lo que sí que existían diferencias es en la localización del acceso vascular. Fijaros cómo en azul la fístula radiocefálica es menos frecuente en mujeres, un 21% frente a un 47%, creo, no lo leo desde aquí. En los varones tienen una mayor prevalencia de prótesis, un 11% frente a un 6%, y veis cómo las mujeres tienen una mayor frecuencia de tener fístula de codo. Si analizamos la edad, pues vemos que el tipo de acceso vascular en pacientes prevalentes en mayores de 65 años es más frecuente el uso de catéter, sin embargo no hay diferencias significativas ni en el tipo de acceso vascular al inicio de hemodiálisis ni en la localización de este acceso vascular. Y si comparamos grupos de edad, hombres y mujeres en menores de 65 años y mayores de 65 años, como veis, encontramos diferencias significativas en el acceso vascular al inicio de hemodiálisis, sobre todo en mujeres acabó jóvenes. El tiempo, concluyendo. Sobre todo en mujeres menores de 65 años y, como veis, tanto en los dos grupos de edad, la localización del acceso vascular fue significativamente diferente. Mayor fístula de codo, mayor prótesis en mujeres y menor fístula radiocefálica. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que hacer una carrera, sí, pero es que es así y la verdad es que manteniendo el criterio de antes te dejamos sin preguntas. ¿Vale? Vale. Vale, pues pasamos entonces a la siguiente presentación. ¿Es el dispositivo NephroFlow el mejor predictor del buen funcionamiento de las fístulas en nuestros pacientes en hemodiálisis? Presenta el doctor José María Bautista Cañas. Aquí. Vale.
Vale, hemos realizado este trabajo en el Hospital Universitario del Sureste, los nefrólogos junto con el equipo de enfermería, con el objetivo de objetivar de alguna manera si el dispositivo NephroFlow es el mejor predictor del buen funcionamiento de las fístulas en nuestros pacientes en hemodiálisis. Todos sabemos que la fístula arteriovenosa es el mejor acceso vascular de nuestros pacientes en diálisis. Preservarla y controlar su buen funcionamiento es tanto tarea del equipo de nefrología como del equipo de enfermería. Será objetivo nuestro intentar anteponernos con un diagnóstico precoz a cualquier tipo de estenosis del acceso vascular. La mejor manera, el mejor parámetro más fiable ante la sospecha de una estenosis amenazadora del acceso vascular será una disminución progresiva del flujo del acceso vascular o QA. Lo podemos hacer mediante diferentes dispositivos. Uno de ellos será el dispositivo NephroFlow. Es una herramienta no invasiva de fácil manejo que permite controlar el buen funcionamiento de las fístulas arteriovenosas, proporcionando mediante ultrasonidos el QA y la recirculación de las fístulas. Permite anteponernos a problemas del acceso vascular. El objetivo del estudio será comprobar si el NephroFlow es eficaz en la práctica clínica para detectar precozmente problemas del acceso, siendo durante las sesiones de hemodiálisis donde mejor podemos detectar una estenosis. Hemos incluido 31 pacientes de nuestro programa de diálisis, se realizan 3 veces por semana a través de fístulas arteriovenosas maduras, todas ellas nativas. 2 pacientes abandonan el estudio por trasplante y por exitus. Hemos realizado mediciones con NephroFlow cada 5 semanas durante 4 meses, obteniendo para este trabajo 3 mediciones con el dispositivo, según las guías de NephroFlow, calculando primero la recirculación y posteriormente el flujo del acceso vascular. Decir que según las guías siempre vamos a tener un QA normal. El QA va a ser normal si está por encima de 600 mililitros por minuto y va a ser sugestivo de estenosis en fístula arteriosa nativa si está por debajo de 500 y en prótesis por debajo de 600, o una disminución temporal entre mediciones progresiva de más del 20-25% del QA. Recirculación en mayor del 20% o eficacia medida por KTV menor de 0,8. En cuanto evidenciar que el QA siempre va a ser insuficiente independientemente de dónde esté localizada la estenosis. Sin embargo, las presiones arteriales o venosas no van a ser buenos marcadores sugestivos de estenosis, ya que no siempre van a estar modificadas, dependerá de la zona de punción y de dónde esté localizada la estenosis. En cuanto al tratamiento de los pacientes de nuestro estudio, los que tuvieron estenosis justanastomótica se realizó tratamiento quirúrgico y los que evidenciaban estenosis lejos de la anastomosis, angioplastia. Los resultados de las 3 mediciones, calculamos medias y desviación estándar. Las medias nos dieron QAs en torno a 1.500-1.600 y todos ellos con recirculación menor del 20%. Nos salieron 7 pacientes, 24% del total, con un QA inferior de 600 en la primera medición. 3 de ellos, el 10%, entre 500 y 600, y decidimos observación hasta una segunda medición. Los 2 primeros mantuvieron el flujo estable, con lo cual no se realizó nada y lo objetivamos como un error en la primera medición, y el tercero permaneció estable. Los otros 4, que son los más interesantes, el 14%, en la primera medición tuvieron un QA por debajo de 500. El primero de ellos, el paciente número 4, se negó a cualquier intervención sobre el acceso vascular, tanto diagnóstica como luego intervencionista, con lo cual hemos mantenido una observación con parámetros dialíticos adecuados. Los otros 3, uno de ellos sí que presentó en fistulografía y en ecografía una estenosis. En fistulografía una estenosis crítica y justanastomótica. Se realizó reimplante proximal y observación, y los otros 2 se realizaron angioplastias. En cuanto a las conclusiones, podemos concluir que NephroFlow permite controlar periódicamente las fístulas a nuestros pacientes en hemodiálisis mediante medición no invasiva tanto de QA como de recirculación. Podremos detectar precozmente problemas del acceso vascular como estenosis, permitiendo tomar medidas correctoras para evitar la pérdida completa del acceso vascular y alargar la vida media de las fístulas de nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias. Luego, si nos sobra tiempo. Igual Vale, pues lo siento, José, pero Como, seguimos así. También os digo que no vale como excusa alargarse más para que nos hagan preguntas, ¿eh? de todas maneras, como Ni que tampoco os ahoguéis haciendo la presentación. si luego sobra tiempo, podemos dejar un poquito para estos que se han quedado sin preguntas, porque tenemos ahí 10 minutillos de margen. Vale, la siguiente presentación es experiencia de un centro en el manejo de estenosis venosas centrales del Hospital Infanta Sofía. Rocío Echarri, han cambiado. Presenta a Rocío Echarri, que es que ha cambiado la... Hola, buenos días. Bueno, voy a hablar de la experiencia de nuestro hospital, el Hospital Infanta Sofía, en el manejo de las estenosis venosas centrales. Como todos sabéis, en las guías españolas de acceso vascular del 2017 se recomienda realizar una fistulografía siempre que haya una sospecha clínica de estenosis venosa central, considerando como tal la subclavia, el tronco bracocefálico o la vena cava superior, y tratar únicamente las sintomáticas, principalmente cuando haya edema significativo. Y esto se debe realizar con angioplastia transluminal percutánea con balón.
Nosotros, junto con los radiólogos intervencionistas de nuestro hospital, hemos hecho un estudio retrospectivo de las fistulografías realizadas desde 2016 hasta la actualidad para ver estas estenosis venosas centrales. Hemos medido la permeabilidad primaria, primaria asistida y secundaria. Hemos visto cómo de frecuente se producen estas estenosis, si son recidivantes o no, y en ese caso, si aparte de hacer las angioplastas con stem, angioplastas percutáneas, hay que hacer también una colocación de stem. Hemos monitorizado las fístulas con los métodos de primera y segunda generación. Nosotros hacemos el Transoni cada 2 meses con pacientes que tienen algún dato de alarma cada mes y también con ecodoppler. Y hemos incluido en este estudio pues eso, las fistulografías con estenosis venosas centrales. Y hemos medido diferentes variables demográficas, la curva de permeabilidad por Kaplan-Meier y por Cox. Aquí tenéis un paciente en donde tiene una estenosis de la subclavia y también de tronco bracocefálico izquierdo en relación a un marcapasos. Y aquí lo veis después de la angioplastia. Los resultados, hemos obtenido estenosis en 6 pacientes de unos 189 pacientes estudiados en estos 6 años. La de media son 76, todos eran hombres. Las etiologías son las habituales de nuestros pacientes. Todos tomaban antiagregantes -1 y 2 de ellos también tomaban Sintrom. Todos, menos un paciente, tenía catéteres yugulares. Todos eran derechos, menos un paciente que también tenía uno izquierdo. Y una mediana de permanencia de 15 meses, entre 6 y 56. Y aparte, uno tuvo marcapasos, que es este que os acabo de enseñar la foto. Las fístulas eran mayoritariamente izquierdas y las localizaciones de la estenosis fueron 2 del tronco bracocefálico derecho, 3 del izquierdo y 1 de la cava de la subclavia derecha. Con respecto a los resultados, la permeabilidad primaria fue a los 10 meses ya se diagnosticó el primer paciente, a los 14 el 50%, es decir, 3, a los 27 el otro que quedaba y el último fue a los 56, con una mediana de 17 meses. Y la permeabilidad primaria asistida pues fue a los 4 meses, 5 pacientes ya se habían reestenosados y otro paciente a los 12. Ya para concluir, el único factor de riesgo que encontramos significativo fue el catéter, como se sabe en la literatura, y también los marcapasos. La permeabilidad primaria, como hemos comentado, y la secundaria fue esta. La secundaria, mejor dicho, fue el 83%, a día de hoy siguen funcionando, y otro paciente se murió el año pasado, pero con la fístula funcionante. Todos los pacientes fueron tratados con angioplastia con balón y solamente en uno de ellos hubo que poner un stem, pero en 2 ocasiones, por una estenosis recidivante. La localización fue más frecuente en el tronco bracocefálico izquierdo y lo que concluimos es que la monitorización estrecha de la fístula entre nefrología y el equipo de radiología intervencionista es muy importante para prolongar la vida útil de nuestros accesos. En los pacientes con estenosis centrales se producen estenosis muy recidivantes y muy frecuentemente y por eso es importante estar muy pendientes. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Os animáis ahora que podéis? Muy bien, vamos, yo creo que es un argumento más a favor de intentar evitar los catéteres, ¿no? Sí, sí, claramente. Que bueno, ha habido ya varias presentaciones, ¿no? Y es algo más que nos apoya el intentar evitarlo, ¿no? Sí, sí. Es claramente el principal factor de riesgo, entonces hay que intentar evitarlo. Pues rápido. Y luego... Sí, la verdad es que estamos muy contentos con el equipo de nosotros de enfermería, con los radiólogos intervencionistas. Totalmente, sí, sí. Y muy la pendiente. doctora Fernández quería hacer una pregunta también. Milagros. No, la verdad es que muchas veces el flujo no bajaba, era más la clínica, el edema sobre todo. Estamos muy pendientes, incluso les medimos el perímetro del brazo periódicamente para ver si aumenta. Porque cuando ya dan clínica suele ser ya casos severos, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sobre estos pacientes estamos muy pendientes, sobre los que ya están diagnosticados. Muy bien, pues muchas gracias, Rocío. Pasamos a la siguiente presentación. Impacto de la pandemia por COVID-19 en las necesidades sociales de los pacientes en hemodiálisis. Presenta Fabiola Da Pena. Adelante.
¿vale? Y elijo la presentación. Vale. Buenos días. Yo os voy a hablar sobre el impacto de la pandemia por COVID en las necesidades sociales de los pacientes en hemodiálisis de la Fundación Renal. Y todos sabemos que el paciente renal en hemodiálisis suele ser un paciente socialmente vulnerable y en la pandemia actual se ha enfrentado a necesidades especialmente críticas. La Fundación Renal cuenta con un plan de acción social, con un grupo multidisciplinar en los que hay trabajadores sociales y habilitó desde el 2013 un fondo social para dar cobertura a necesidades básicas de los pacientes más vulnerables. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el impacto que había producido el COVID en los pacientes de las 18 unidades de hemodiálisis. Los métodos pues, fueron la valoración inicial por el trabajador social. Utilizamos el periodo que analizamos pues, fue desde el fatídico 2020, el mes de marzo, hacia atrás y en el mismo periodo hasta diciembre del 2021. Nuestros trabajadores sociales, para ser objetivos, utilizan el baremo de exclusión social de AROPE, que incluye tabla de referencia de ingreso mínimo anual según composición de la unidad familiar, que los puntos son entre 0 y 18 y a partir de 10 se puede contar con una ayuda económica. Y hacen reevaluaciones trimestrales para poder evaluar si se ha modificado la situación y hay que renovar la ayuda. Se tipifican las ayudas en necesidades básicas, alimentación fundamentalmente, medicación, ropa, aseo, vivienda, suministros, alquiler, reformas, recursos sociales, formación y otros. Los resultados desde los pacientes prevalentes, que son 1.190, en el periodo pre-COVID, 93 pacientes nuevos precisaron ayudas económicas y en el periodo post-COVID 154. Como veis, el incremento fue importante. Y en el periodo pre-COVID precisaron renovación de ayudas 193 pacientes y en el periodo post-COVID 378. No hubo diferencias significativas en cuanto al sexo ni las nacionalidades, quizá en este último periodo algo más los pacientes extranjeros. Como veis, desde el 2018 se empezó a incrementar las necesidades del fondo social y evaluamos fundamentalmente las necesidades básicas, la vivienda y la comida, que serán vales de comida, y entre los dos periodos vimos que todos eran significativos. Entonces, como conclusión, pues podemos ver que el paciente en tratamiento con hemodiálisis presenta necesidades básicas cubiertas de manera insuficiente por sus ingresos, sin diferencias relevantes en cuanto al sexo o la nacionalidad. Estas necesidades no cubiertas han sido mucho más relevantes durante la pandemia y el Fondo Social ha presentado mayor relevancia en el periodo pandémico, especialmente en necesidades básicas, comida y vivienda. ¿Alguna pregunta? ¿Y no hay pregunta? Allí. Doctora Fernández Lucas. Bueno, gracias. Me parece muy interesante. La pregunta es, ¿esto es específico de hemodiálisis o realmente es una muestra de lo que ha ocurrido en población general? Es lo que yo me preguntaba. Claro, yo he intentado buscar para poder comparar con la población general, ver si podíamos, pero no tengo los datos. Estoy buscándolo para ver, para hacer una comparación. Sí, porque vamos, eso o sea, que ha habido ese empobrecimiento en ese año de pandemia, ha sido generalizado, entonces sería curioso saber, ¿no? Si esto es una pequeña muestra de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? En la de pandemia. todas maneras, sí que hay estudios que ya apuntan de que el paciente renal de por sí es socialmente vulnerable, incluso antes de llegar a diálisis. Hay estudios que ven que los pacientes con niveles socioeconómicos bajos tienen mayor probabilidad de disminuir su filtrado y llegar a diálisis más que personas con enfermedad renal crónica y niveles socioeconómicos altos. O sea que es un paciente vulnerable, claramente. Muchas gracias. En cualquier caso, enhorabuena por la creación de ese fondo social. No me parece muy interesante, la verdad. Enhorabuena a la FRIAD. Sí. Pues nada, muchas gracias, Fabiola. Seguimos con el siguiente, que es prescripción de la composición corporal en un colectivo de pacientes de hemodiálisis hospitalaria. Nuevos elementos. Presenta el doctor Rafael Sánchez Villanueva de La Paz. Bueno, puedo hacer aquí. Perfecto. ¿Qué tal? Yo voy a hablar
hablar sobre la descripción de la composición corporal en un colectivo de pacientes en hemodiálisis hospitalaria. Esto, como introducción, únicamente comentar que la bioimpedancia como técnica de composición corporal y de manejo de hidratación en pacientes en hemodiálisis pues, se encuentra ampliamente extendida y que existen en la actualidad nuevos elementos a valorar como posibles componentes de la sarcopenia. Como objetivo nos marcamos descubrir la composición corporal de un colectivo de pacientes en hemodiálisis mediante bioimpedancia de monofrecuencia, prestando atención a la masa muscular. Entonces se estudiaron transversalmente, un estudio transversal retrospectivo con una corte de 154 pacientes de nuestra unidad, en el que realizamos la evaluación de la composición corporal mediante la bioimpedancia monofrecuencia Nutrilab. Y todo esto se hace dentro de la práctica clínica habitual de nuestra unidad. Como podéis ver, bueno, en la tabla de la izquierda están descritos los parámetros de composición corporal medidos por bioimpedancia, en el que hay que destacar sobre todo los parámetros de ángulo de fase que como veis aquí, bueno, pues, llama la atención que tiene un ángulo de fase de 4,7, sin embargo, el agua extracelular es más numerosa que el agua intracelular. Y luego vamos a incidir sobre estos componentes de índice de masa esquelética y la masa muscular esquelética y la masa muscular esquelética pendicular. El 74,7% de los pacientes fueron hombres, una edad media de 68,2 años. Un 37% de los pacientes, que eran 52, presentaban malnutrición con un ángulo de fase menor de 4, un alto porcentaje de pacientes. Y encontramos diferencias significativas al analizar el componente muscular de la sarcopenia mediante la disminución de la masa muscular apendicular, que es la suma de la masa muscular de piernas y brazos, versus el índice de masa esquelética. Un 56,4% en mujeres versus 25,6% y en hombres un 53,1% versus 29,5%. Y en cuanto a la relación a la masa grasa, un 64,1% de las mujeres y un 54,2% de los hombres cumplían un criterio de obesidad. Como conclusiones, pues, que el número de pacientes malnutridos medidos mediante el ángulo de fase es bastante elevado, que existen diferencias entre las diversas estimaciones de baja masa muscular medidas por bioimpedancia, que es el criterio principal para conocer la presencia de sarcopenia, y conocer todos los componentes de la composición corporal y su adecuada interpretación nos ayuda a realizar un mejor abordaje interdisciplinar de este colectivo de pacientes. Y muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. ¿Alguna pregunta? A mí, Rafa, me llamó la atención una pregunta. Decías que el 37% de los pacientes, según un ángulo de fase, estarían malnutridos. Sí. ¿Se correlaciona eso con la analítica? Porque es un porcentaje alto. Sí, se correlaciona bastante y además si veis la proporción de agua extra-intra, pues también coincide, o sea, el agua extracelular es mayor que el intracelular, o sea que sí que coinciden todos los parámetros. Sí. Sí, doctor Cigarran. Ya me parecía a mí que tú te Bueno, felicitarte por el excelente trabajo. Solamente una mención. Ahí tienes un intercambio sodio-potasio un poquito elevado. Sí. Eso te está indicando que tienes algo de inflamación en la población. Ese es un dato que sí nos resalte, pero efectivamente el intercambio sodio-potasio sí que estaba elevado. Ahí está, y la cuestión es que posiblemente estén inflamados primero y secundariamente se vayan malnutriendo. Pero el ángulo de fase es vital. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Vale, pues pasamos a la siguiente presentación, que sería plasmaféresis, una opción terapéutica en enfermedades neurológicas. Y lo presenta la doctora Verónica Ruth Mercado Valdivia. Comenzaremos diciendo que la féresis deriva del término griego separar. Como saben, es una extracción de volumen plasmático que es repuesto por una reposición de líquido de sustitución a base de plasma fresco congelado o albúmina, y cuya finalidad es eliminar o disminuir los patógenos que producen una enfermedad o sus manifestaciones clínicas. Nos guiamos por las guías de aféresis terapéutica que nos indican si esta técnica es de primera elección, de segunda, o hay que individualizar al paciente. Y muchas de las enfermedades que se benefician de esta técnica son las enfermedades neurológicas, tales como la miastenia gravis, el Guillain-Barré, las encefalitis autoinmunes, entre otras. Por ello, quisimos revisar la experiencia con plasmaféresis realizadas en pacientes con enfermedades neurológicas durante 14 años en el Hospital Infanta Sofía. Analizamos sus datos demográficos, la enfermedad de base, el procedimiento, complicaciones y respuesta clínica de estos pacientes.
Nuestros resultados, pues obtuvimos 11 pacientes, de los cuales 3 padecieron Guillain-Barré, 2 miastenias graves, 2 esclerosis múltiples, una encefalitis autoinmune anti-LG1, una neuritis óptica espectro NMO, una polineuropatía crónica desmielinizante y una paraplegia arrefléxica pero de etiología incierta. Como veis en esta tabla, la mayoría de enfermedades tenían una categoría 1 con un grado de evidencia elevado, excepto 2 pacientes con categoría 4. Y dentro de los 11 pacientes, la media de edad fue de 50 años, en predominio de mujeres. Todos llevaban tratamiento inmunomodulador. Se realizaron un total de 63 sesiones con una mediana de 5 sesiones por paciente. El 100% recibió líquido de reposición a base de albúmina y en 3 pacientes en una primera fase se utilizó un plasma fresco congelado. Y dentro de los efectos adversos más relevantes, pues en 9 sesiones de las 63 se tuvo que reponer fibrinógeno. 2 pacientes tuvieron reacción alérgica muy relacionada con la infusión de plasma fresco congelado y 5 pacientes tuvieron infecciones leves que no requirieron ingreso hospitalario ni tratamiento intravenoso. 9 de los 11 pacientes tuvieron una respuesta positiva delimitada por la estabilidad clínica, la curación total de la enfermedad en ciertas patologías o la anulación de brotes. Con ello concluimos que en nuestra experiencia la plasmaféresis es una terapia segura y eficaz que debe considerarse como una arma terapéutica. La respuesta neurológica fue la esperada a la encontrada en la literatura médica y los nefrólogos debemos conocer y promocionar el manejo de esta técnica, publicando la experiencia conjunta para así ampliar el nivel de evidencia en la práctica clínica. Fundamental la coordinación por parte de las diferentes especialidades con nefrología para poder obtener mejores resultados. Muchas gracias. Doctor Herrera. Enhorabuena, la verdad es que me alegra muchísimo cuando vi el trabajo vuestro, me alegro mucho este trabajo, porque aparte, y luego te voy a hacer la pregunta, que pone en valor, que va en relación con la pregunta, es cuántas de estas intervenciones se han hecho por vía de la urgencia. Y quiero poner en valor con este trabajo que nos has presentado en la parte neurológica de nefrología como que maneja las aféresis. Porque, bueno, aquí no hay hematólogos, pero todos sabemos, y es algo extendido, que hematología normalmente trabaja en un horario de 8 a 3 los días laborales. Y que es la pregunta que te voy a decir, ¿cuántas de esas intervenciones que nos has comentado están fuera de ese horario? Que eso reivindica y afianza más el papel de nefrología en las aféresis terapéuticas de todos los hospitales, independientemente de que haya o no aféresis en hematología. Bueno, en realidad de los 11 pacientes no hay ninguno que haya salido fuera del horario laboral en que nosotros también estamos de guardia. Nosotros trabajamos al localizado, es verdad que bueno, sí que se está predispuesto a ir, pero realmente de los 11 pacientes, primero han ido algunos a terapia intensiva, pero por insuficiencia respiratoria en la mayoría de ellos, y bueno, pero a la mañana siguiente, o sea, no ha pasado mucho tiempo para hacer la interconsulta nefrología. Bueno, es que me ha parecido ver, perdón, que tenías casos de miastenia de Guillain-Barré, casos de neuromelitis óptica, y que con mucha frecuencia, nosotros vemos en el hospital que vienen, pues bueno, vienen por la tarde, el fin de semana, etcétera, y ahí está el nefrólogo con las aféresis. La disponibilidad está y lo atendemos, pero en estos casos no ha habido esa necesidad. Es que la de ella también. Pues lo digo, ¿sí? Sí, os parece, invertimos un poquito el orden porque tenemos luego una presentación doble también por tu parte. Sí. Uniríamos las dos siguientes, vale. Y así como son relacionadas con... ¿Vale? Entonces sería plasmaféresis como terapia ante desabastecimiento de inmunoglobulinas en época COVID, en encefalitis límbica autoinmune asociada a anticuerpos LGI1 y alternativa terapéutica con plasmaféresis ante desabastecimiento de inmunoglobulinas para patologías neurológicas. Sí, son temas relacionados. Relacionados, si te parece. Vale, fenomenal. Bueno, a acotación de esto, pues esta es una enfermedad que en época COVID, como sabéis, ha habido desabastecimiento de inmunoglobulinas y se ha requerido el uso de aféresis para tratar ciertas enfermedades neurológicas. Dentro de estas hemos tenido encefalitis autoinmunes que están relacionadas con el complejo asociado a voltaje de potasio, que son enfermedades que son producidas por anticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos de las membranas neuronales. Específicamente vamos a hablar de la LG1
que cuando existen estos anticuerpos, pues produce una encefalitis autoinmune límbica y que se manifiesta por manifestaciones neurológicas y psiquiátricas con alteración de la memoria reciente, desorientación, depresión, ansiedad, trastornos del sueño y característicamente unas crisis epilépticas fasiobraquiales. Se presenta más en hombres, característicamente también puede haber hiponatremia en un 60% de los casos y es una de las interconsultas que puede tener un nefrólogo. En la resonancia magnética hay hiperintensidad en el lóbulo temporal y el tratamiento es inmunomodulador, dentro de lo cual pues está también la plasmaféresis. También resaltar que tiene pobre respuesta a los antiepilépticos habituales cuando es un tratamiento en uniterapia. Nuestra mujer tenía 67 años de edad, hipertensa, diabética y comenzó los síntomas en el 2020. Con desconexión del medio, lenguaje incoherente, una anuencia del episodio y las crisis distónicas fasiobraquiales de 1 a 5 veces al día. Tenía hiponatremia de 133 y unos anticuerpos anti-LG1 elevados a título alto. Este es un mini vídeo donde se presentan las crisis epilépticas fasiobraquiales que se pueden confundir con focales parciales, de ahí que el diagnóstico es bastante dificultoso. La paciente recibió como primera línea corticoides a los cuales no respondió, se sugirió el uso de inmunoglobulinas, pero estaban desabastecidas y posteriormente pues se tuvo la duda de utilizar rituximab o la plasmaféresis y es cuando el equipo de nefrología con neurología hacen una sesión conjunta para ver qué nos decían las guías en relación a esta enfermedad. Las guías hablan pues de que hay menos de 100 pacientes tratados con esta técnica, tienen un grado de evidencia 1B con una categoría 2, o sea, es una de segunda elección. Nuestra paciente recibió 5 sesiones en intervalos de cada 48 horas con un protocolo habitual de plasmaféresis que todos conocemos y como incidencias pues tuvo que reponerse fibrinógeno en la segunda y tercera sesión. La evolución fue muy favorable, desaparecieron las crisis fasiobraquiales, la memoria estuvo más centrada y mejoró la nominación, pero a los 3 meses sin plasmaféresis, pero con tratamiento corticoideo de mantenimiento, reaparecieron tanto la clínica como los anticuerpos. Y por eso ahora mismo está con inmunoglobulinas intravenosas. Concluimos, por tanto, que esta enfermedad es muy poco frecuente, de difícil diagnóstico, que el tratamiento inmunomodulador es fundamental para la remisión de las crisis y para el pronóstico a largo plazo, porque incluso pueden llegar a fallecer. Puede recidivar años después, de ahí la importancia del seguimiento, y aunque hay un grado 1B y una categoría 2 en las guías, nuestra paciente claramente fue una de las beneficiadas con esta alternativa de terapia. Y una vez más, pues el aporte de la nefrología con las demás especialidades para trabajar en ello. Y bueno, a raíz de ello, esto es un poco el compendio de los dos casos clínicos. Me centraré más en el segundo, que se trata de una señora de 55 años, diagnosticada de polineuropatía inflamatoria desmielinizante. Recibió corticoides sin respuesta también a los corticoides, se iniciaron las inmunoglobulinas intravenosas y en el 2018 se pasaron a inmunoglobulinas subcutáneas por comodidad simplemente. Y esto es curioso porque, bueno, primero las recibió cada 6 semanas, pero la clínica persistía, con lo cual se acortaron los tiempos de administración a semanal y quincenal y con ello la estabilidad clínica fue muy espectacular. En el 2021 se planteó la plasmaféresis por lo mismo, por un desabastecimiento de inmunoglobulinas, pero ya de forma crónica. Entonces, esta enfermedad es poco prevalente también, es progresiva y el tratamiento también se basa en un tratamiento inmunomodulador. Las guías que nos dicen pues que es una enfermedad que, bueno, hay más casos clínicos, hay más de 300 pacientes tratados con ello, tiene un grado de evidencia 1B y con una categoría 1, está como primera línea. En la frecuencia de sesiones también de 2 a 3 sesiones por semana, o si no espaciándolas cada semana o incluso mensualmente. Y lo que hicimos en nuestra paciente pues fue primero, como ella estaba recibiendo inmunoglobulinas cada 2 semanas y con eso se mantenía estable, pues para no hacerlo cada 2 semanas, si no sabíamos cómo iba a responder, pues se decidió hacer con una frecuencia semanal. Al ver la estabilidad se pasó a cada 2 semanas, luego a cada 3 semanas e incluso a cada mes. Pero en el momento en que se pasó a cada mes, la clínica volvía, con lo cual se acortaron también los tiempos. Recibió un total de 12 sesiones, también con una pauta de plasmaféresis habitual, no tuvo ninguna incidencia infecciosa ni tampoco hubo que reponer fibrinógeno, esto pues por el intervalo, ¿no?, prolongado, y evolucionó pues favorablemente. Se utilizó en todos los casos el multifiltrate con un plasmaflow y
Y la evolución de la paciente, lo que los digo, gran mejoría cuando las sesiones se realizaban cada 2 semanas, al espaciarla volvía a la clínica. Y la aplicación de la plasmaféresis mejoró y estabilizó los síntomas en ambas pacientes, a pesar de tener pues eso, una evidencia moderada dentro de las guías. Es un claro ejemplo de que ha podido ser un puente estabilizador de síntomas en estas 2 pacientes e insistir en que tenemos que incidir en la plasmaféresis. Muy bien. Muy bien. Preguntas ¿Algún ahí. comentario más? Sí. Doctor Morales. Gracias, Verónica. Si hubieras tenido inmunoglobulina, ¿hubieras hecho plasmaféresis? Probablemente no. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Un poco desde la ignorancia. Si cuando tú espacias o suspendes la plasmaféresis en la primera paciente volvía a reaparecer la enfermedad, ¿se podría plantear un tratamiento crónico de forma actual? Yo sé que, por ejemplo, en algunas situaciones en enfermedad inflamatoria intestinal se está haciendo, ¿no? Hay algún grupo aquí presente que lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿podríamos plantearlos? Es que curiosamente la primera enfermedad, la anti-LG1, es muy nueva, desde el 2010 que recién se han descubierto estos anticuerpos, con lo cual no hay experiencia de dar plasmaféresis crónica. Entonces ahora mismo solamente son las inmunoglobulinas las que se están dando de forma crónica, e incluso el rituximab y el micofenolato también que están utilizando no se lo están planteando a la mayoría de las pacientes porque son muy mayores o tienen comorbilidades que pueden inmunosuprimirlas demasiado. Entonces, de forma crónica, de momento no se está planteando. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Pues nada, muchísimas gracias por los trabajos. Pasamos al siguiente, sería diseñar un centro desde la perspectiva de los pacientes. Tenemos la misma visión, la doctora Lola Arenas, de la Fundación Íñigo Álvarez de Toledo. Intenta que te hagamos alguna pregunta. Aparte de darte la bienvenida, Somane. Vale. No me contéis todavía, ¿eh? Que tengo que pasar como un montón de... ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo puedo pasar? Para atrás. Tengo que ir hacia atrás. Creo que sí. A mí no me habíais contado esto. No, esto te lo descontamos, no te preocupes. Pero nos vamos a entrenar en la fría a contarlo en 3 minutos. Ahora. Esta es la siguiente. Ya, pero no va. ¿Cómo? Hacia adelante. Ahí. Ya. Bueno. Ya está. Vale. Vale. Bueno, desde hace años estamos definiendo cómo tienen que ser los centros de diálisis y los definimos nosotros, los nefrólogos, en las distintas guías de centros, y los diferentes conciertos pues hacen eco de lo que nosotros decimos. Y lo hablamos en términos de metros cuadrados, de accesibilidad y de otras cosas. Desconocemos, desde luego, cómo debe ser el diseño en función de lo que piensan los profesionales o los pacientes que se idealizan en estas unidades, y por esto hemos hecho este estudio, que es una encuesta en formato electrónico que pasamos a todos los pacientes FRIAD y con Alcer, y a los profesionales de nuestras unidades. Obtuvimos 331 respuestas, de los cuales el 35% eran profesionales y el 65% eran familiares o pacientes. Son 2 poblaciones distintas. Los pacientes son más varones y mayores, la población profesional son más mujeres y más jóvenes.
Y yo creo que lo más importante de este trabajo es, y he presentado solamente algunos datos sobre los resultados de la encuesta, y es, por ejemplo, cuando preguntamos qué tipo de sala prefieren, pues los pacientes preferían una sala más distribuida en pequeños grupos de 10-12 pacientes, mientras que los profesionales preferían de forma significativa diferente a los pacientes que fuera una sala diáfana. Y esto tiene pues un porqué, y es qué actividades, les preguntábamos qué actividades consideraban que debían desarrollar en la unidad de diálisis. Los pacientes preferían charlar con amigos y daban mucha más importancia a la intimidad, y los profesionales priorizaban las actividades en grupo y priorizaban la visibilidad desde el control. Esto lo que quiere decir, bueno, cuando presentábamos en diferentes edades, esto es un poquito chascarrillo, pues los mayores de 65 años les gustaban más las películas y los documentales, charlar con amigos o incluso la realidad virtual, que me llamó la atención. Entonces, yo creo que como conclusión de este trabajo es simplemente que tenemos visiones distintas, los profesionales y los pacientes, y que debemos incluir las perspectivas de los pacientes a la hora de diseñar una unidad de hemodiálisis. Y me quedan 40 segundos. Muy bien. Muchas gracias, Lola. ¿Alguna pregunta o algún comentario por parte de alguien? Sí, la doctora González. Sí, bueno, esto es algo que se está poniendo, que se ha puesto muy de moda, por lo menos en mi hospital estamos empezando ahora, que se llama humanización. Claro. Justo, o sea, que son los programas de humanización que se están intentando implantar en todos los servicios. Bueno, nosotros es verdad que en el Hospital de la Princesa se planteó el proyecto ya hace también un añito, un par de años, pero se paró por el tema de la pandemia. Entonces, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque esto fue una de las preguntas que, bueno, pues nos hacíamos, y la diferencia que hay entre los profesionales y el paciente, ¿no? Intentar empatizar y ponernos en la piel del otro. Sois unos adelantados, venga, enhorabuena. Perfecto. ¿Algún comentario más? Hombre, yo, una de las cosas, sí, la doctora Barril. Yo creo que con los datos que ha dado Lola, que probablemente sean muy similares en muchos sitios, los profesionales sanitarios debemos de reflexionar de lo lejos que todavía estamos de los pacientes. Hombre, yo lo que iba a decir, creo que debemos reflexionar nosotros, pero deben reflexionar nuestras autoridades, porque casi nunca nos consultan cuando van a hacer algo, ¿no? Llegas a un hospital, te encuentras con una unidad que ha diseñado un arquitecto con montones de problemas y que no te han dejado a ti opinar, ¿no? Yo creo que cada vez más en el diseño de las diferentes dependencias de los hospitales y de los centros, cada vez el trabajo en equipo, además hay bastantes artículos, sobre todo en la UCI es lo que más he visto. En nefrología no lo he visto, pero creo que tenemos que empezar a tenerlo en cuenta. Porque solamente el hecho de que una unidad sea muy grande, una sala muy grande, estamos impidiendo que el paciente se relacione con los otros, que puedan hablar o que puedan hacer algunas cosas, que para ellos es importante. Muy bien, muchas gracias, Lola. Pasamos a la última presentación, en búsqueda del causante de una peritonitis refractaria del Hospital Puerta de Hierro. O decimos que algunas de las que se han quedado vamos a hacer benévolas. Pero vamos, fenomenal, muy bien. Para que manden un vídeo a la página de Javar y luego le hablamos. Elegimos una cada uno. Me gusta mucho la de Merino, porque el tema de incidir un poquito en la nefrología intervencionista, ¿no? Bueno, pero bueno, y tú también. Decimos que graben una perla y la manden. Bueno, buenos días.
Vale. Buenos días. No, pero esta no es. Vale, ahora sí. Bueno, buenos días. Yo os voy a contar un caso clínico que es una peritonitis refractaria en un paciente en diálisis peritoneal diagnosticado en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. El paciente era un varón de 74 años, como antecedentes relevantes era hipertenso, tenía una mielofibrosis y una enfermedad renal secundaria a esta mielofibrosis. El paciente como tratamiento habitual tenía lo que veis ahí, ruxolitinib, enalapril, EPO, quelantes del fósforo y poco más. El paciente acude a la primera consulta de diálisis peritoneal y nos avisan por líquido turbio, por lo que sacamos un recuento que resulta positivo, realizamos cultivo de líquido peritoneal y empezamos antibioterapia. Aquí podéis ver la evolución del recuento celular a lo largo del tiempo. Después del primer ciclo de antibioterapia, el paciente se soluciona el líquido turbio, el recuento celular baja por debajo de 100 células, pero los cultivos resultan negativos. El paciente se mantiene estable, asintomático en todo momento y al mes nos vuelven a avisar por líquidos turbios, recuento celular elevado, por lo que hacemos un segundo ciclo de antibioterapia que vuelve a ser negativo el líquido peritoneal. Entonces, bueno, nos paramos a darle una vuelta al paciente, revisamos que no tuviese ningún calcio antagonista ni ningún otro fármaco que justificase líquidos turbios y en base a la enfermedad hematológica que tenía de la mielofibrosis, pensamos que lo que podía estar pasando era una evolución a lo mejor de la mielofibrosis a un linfoma o que fuese una hematopoiesis extracelular y que eso fuese lo que estuviésemos viendo, ¿no? Entonces hablamos con hemato, que hicieron un análisis del líquido peritoneal con citometría de flujo y lo que nos dijeron es que no veían formas inmaduras, no veían células atípicas y que les parecía que no estaba en el contexto de ninguna enfermedad hematológica. Todo esto nos ocurre en marzo del 2020, que es en la primera ola del COVID, por lo que se dilata un poco el diagnóstico de este paciente y un mes después aparece en la urgencia con fiebre, dolor lumbar y recuento celular mantenido, ¿no? Entonces, bueno, lo ingresamos para hacer un body tag y nos llama el radiólogo diciendo que ve múltiples lesiones, que cree que es un tumor muy agresivo y que nos recomienda biopsiar una lesión que hay vertebral. Se biopsia esta lesión vertebral y lo que nos dice el patólogo es que ve un proceso inflamatorio que le parece que sea una tuberculosis, por lo que realiza una PCR de tuberculosis que resulta positiva y después acaban también aislándose una micobacteria en el cultivo de líquido peritoneal. Como veis, bueno, el paciente se trata con cuádruple terapia, con una evolución favorable. En el TAC de control se solucionan las lesiones óseas. Y bueno, no quitamos el catéter en ningún momento por estabilidad clínica. Y en cuanto a la membrana peritoneal, el paciente que en un inicio era un transportador alto, a los 6 meses de tratamiento pasa a ser un transportador medio-bajo. Y como conclusiones de este caso, yo creo que es quedarnos con que en toda peritonitis estéril intentar hacer una prueba de imagen lo antes posible aunque el paciente esté asintomático, porque en las series descritas por tuberculosis, aparte de que lo más importante para el pronóstico es un diagnóstico precoz, es que el origen no suele ser el orificio, una infección del orificio ni el catéter, sino estructuras contiguas, ¿no?, por traslocación. Entonces, pues la prueba de imagen nos da mucha información y también tener en cuenta que nuestros pacientes son pacientes inmunosuprimidos per se y que tenemos que estar detrás de la tuberculosis todo el rato en estas peritonitis en las que no consigamos aislar ningún microorganismo. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alba. ¿Algún comentario o alguna pregunta? La verdad es que es una causa muy rara de peritonitis. Yo he visto una vez y el diagnóstico es difícil, se retrasa mucho, pero sí es verdad que la experiencia es como la vuestra, ¿no?, que con tratamiento se cura y no hace falta retirar el catéter y no es demasiado agresiva para la membrana peritoneal. Yo no sé si los que estáis aquí tenéis experiencia alguno en este tipo de peritonitis, porque puedes ver una o ninguna a lo largo de tu vida, ¿no? Total, sí. Perfecto, pues muchas gracias, Alba. Bueno, daros las gracias a todos porque habéis sido excepcionales con el tema del tiempo. Hemos acabado 10 minutos antes, entonces tenemos dos opciones, o irnos a comer o que alguien, si se ha quedado con alguna pregunta muy importante, la haga. Eso. María decide. Perfecto, pues nada, Muy bien. muchas gracias a todos. Muchas gracias.